El caso de Antonio Nusa, el extremo noruego de 20 años que actualmente milita en el RB Leipzig y que se ha convertido en una de las irrupciones jóvenes más potentes del fútbol europeo, ha entrado de lleno en los planes del Real Madrid. Y no lo ha hecho como una alternativa secundaria ni como una apuesta experimental para reforzar la plantilla, sino como una pieza estratégica que encaja en el proyecto deportivo que el club pretende consolidar para los próximos 10 años. En Valdebebas no se habla de él como un simple talento emergente, sino como un futbolista capaz de integrarse en la columna vertebral de la nueva generación que el club lleva años construyendo. La información que rodea este interés no surge de la improvisación ni del entusiasmo pasajero de un ojeador aislado. Proviene de informes internos, de seguimientos sistemáticos realizados tanto por el departamento de análisis como por los scouts que llevan más de un año observándolo en distintos contextos competitivos, partidos de Bundesliga, apariciones europeas, partidos con la selección noruega e incluso entrenamientos. Los informes coinciden en un punto clave: Nusa no es un jugador cuyo rendimiento dependa de un día inspirado. Su impacto es constante, su implicación competitiva es alta y su margen de crecimiento es enorme. A todo ello se suman movimientos discretos en los despachos del Real Madrid, contactos preliminares con su entorno y mensajes muy medidos que indican que la operación no es una simple especulación, sino un escenario que el club estudia de manera seria y estructurada. La dirección deportiva ha intensificado su vigilancia desde hace meses. Para algunos dentro del club, si la operación avanza, estaríamos ante una de las decisiones más acertadas de la gestión reciente, un fichaje que mezcla juventud, potencial inmediato y proyección mundial. En un mercado donde los precios de los extremos desequilibrantes se han disparado, anticiparse al crecimiento de un jugador de este perfil puede marcar diferencias deportivas y económicas durante años. Para entender por qué Antonio Nusa genera tanta atención en el Real Madrid, es necesario profundizar en su evolución. No se trata de un extremo cualquiera, ni de un jugador sostenido únicamente por highlights en redes sociales. Nusa es un futbolista que interpreta el juego moderno desde una perspectiva integral. Tiene velocidad, pero no la usa de manera caótica. Posee técnica, pero no la convierte en un recurso estético, y domina el 1 contra 1, pero con un propósito claro: progresar, romper líneas, condicionar defensas y acercar al equipo al gol. Su estilo combina determinación, creatividad e instinto ofensivo. Es un futbolista que encara sin miedo, que busca el duelo, que arriesga cuando toca y que sorprende por su capacidad para detectar ventajas en espacios reducidos. Su regate vertical, basado más en cambios de ritmo y orientación que en fantasías innecesarias, encaja perfectamente con el modelo de juego que el Madrid ha potenciado en los últimos años, especialmente desde la irrupción de jugadores como Vinicius o Rodrigo. Y aunque su talento físico es sobresaliente, potencia, zancada, aceleración y resistencia para repetir esfuerzos con intensidad, lo que más ha llamado la atención en los analistas madridistas es su mentalidad. A sus 20 años demuestra una madurez impropia, mantiene la serenidad en momentos de presión, toma decisiones con cabeza fría y posee una capacidad de enfoque que normalmente aparece en futbolistas varios años mayores. Durante los partidos, rara vez se precipita o elige la opción difícil sin necesidad, controla el contexto, gestiona los tiempos y entiende cuándo acelerar y cuándo pausar. Esta combinación entre cabeza y talento es precisamente lo que activa las alarmas positivas en los grandes clubes. En un contexto futbolístico donde muchos jóvenes destacan por periodos breves pero sufren al adaptarse al rigor competitivo de la élite, Nusa parece avanzar en sentido contrario. Cada partido importante lo fortalece, cada responsabilidad lo hace crecer y cada desafío parece motivarlo. Esa capacidad de adaptación rápida, sumada a una personalidad que no se intimida ante escenarios grandes, es uno de los factores que más valoran los técnicos del Real Madrid. Además, sus compañeros y entrenadores coinciden en describirlo como un futbolista extremadamente profesional. Trabaja bien las cargas, cuida su cuerpo, acepta correcciones y no suele caer en distracciones habituales en jugadores de su edad. Ese perfil disciplinado, unido a su impacto deportivo, lo convierte en un candidato ideal para integrarse en un vestuario de alto rendimiento como el madridista. En definitiva, si el Real Madrid decide avanzar definitivamente por Antonio Nusa, lo hará no solo por su calidad actual, sino por la certeza de que se trata de un jugador llamado a convertirse en una pieza importante en la próxima década. Su crecimiento, su mentalidad, su forma de interpretar el juego y su encaje en el futuro del club explican por qué su nombre no deja de sonar en los pasillos de Valdebebas. Y si algo ha demostrado el Real Madrid en los últimos años, es que cuando detecta un talento verdaderamente diferencial, rara vez deja pasar la oportunidad. El Real Madrid lleva varias temporadas arrastrando una necesidad que, con el paso del tiempo, se ha vuelto imposible de ignorar: la falta de extremos verticales, incisivos y capaces de romper defensas bien estructuradas. No se trata de un problema coyuntural ni de un bache pasajero,
es una carencia estructural que se ha ido acentuando conforme el fútbol moderno ha evolucionado hacia sistemas cada vez más cerrados, bloques más compactos y rivales que priorizan el orden defensivo por encima de cualquier otra cosa. En escenarios así, la figura del extremo autosuficiente, aquel que no necesita demasiado contexto táctico para generar peligro, se vuelve fundamental. La llegada de Kylian Mbappé ha supuesto, evidentemente, un salto cualitativo en el costado izquierdo. Su capacidad para atraer rivales, generar superioridades dinámicas y obligar a las defensas rivales a bascular constantemente ha solucionado una parte importante del problema. Sin embargo, el fútbol de élite exige algo más que un único foco de desequilibrio. Los grandes equipos, los que aspiran a gobernar Europa durante un ciclo prolongado, necesitan doble amenaza por bandas. Necesitan que el rival no pueda predecir hacia dónde se va a dirigir la ofensiva, que no pueda orientar la presión hacia un solo costado ni fijar ayudas permanentes sobre un único jugador. En otras palabras, el Real Madrid necesita un extremo derecho que no sea un simple complemento, sino un generador autónomo de ventajas. Y es precisamente ahí donde la figura de Antonio Nusa aparece como una solución casi perfecta. No es un extremo cualquiera. Es un proyecto de futbolista total en su posición. Su versatilidad táctica le permite adaptarse a diferentes estructuras. Puede jugar a pie natural o a pierna cambiada, puede partir abierto para fijar al lateral o venir hacia adentro para asociarse, y puede incluso aparecer en zonas interiores para activar rupturas de los laterales profundos. Pero más allá de esa flexibilidad, lo que realmente lo convierte en un perfil diferencial es su explosividad. Nusa tiene aceleración instantánea, cambios de ritmo imprevisibles y una capacidad natural para ganar duelos en espacios reducidos. Su control orientado, su lectura de los ritmos ofensivos y su habilidad para identificar cuándo acelerar y cuándo pausar lo hacen idóneo para los ataques posicionales, donde el Madrid acostumbra a enfrentarse a defensas de 10 futbolistas replegados. Y lo más importante, Nusa no aporta únicamente regate. Aporta profundidad constante, aporta sorpresa, aporta una amenaza vertical que obliga a que las defensas rivales no puedan permitirse desconectar ni un segundo. Tiene esa chispa que define a los extremos que cambian partidos sin necesidad de recibir 20 balones. A todo esto se suma un factor determinante en cualquier operación moderna: el precio. Con un valor estimado entre 35 y 40 millones de euros, su incorporación sería una de las oportunidades de mercado más claras del panorama actual. En un contexto donde los extremos jóvenes con talento se tasan habitualmente en cifras que superan los 70 u 80 millones, encontrar un jugador con proyección de estrella, impacto inmediato y margen de crecimiento a prácticamente la mitad del coste es un escenario muy poco común. La operación, vista desde la perspectiva económica, no sería arriesgada. Al contrario, sería un movimiento inteligente, de esos que marcan la diferencia entre reaccionar al mercado o adelantarse a él. Pero limitar el análisis al corto plazo sería quedarse a medias. La verdadera razón por la que Nusa está en la agenda del Real Madrid va más allá de su rendimiento inmediato, encaja en la planificación de futuro. El club blanco no está construyendo únicamente una plantilla competitiva para la temporada que viene, está diseñando un proyecto ofensivo capaz de dominar Europa durante varios ciclos consecutivos. Y para lograr eso necesita futbolistas que lleguen al club para crecer dentro de él, para evolucionar en un entorno de élite, para convertirse en piezas fundamentales de un proyecto y no simples parches que cubran huecos puntuales. Nusa, por edad, por proyección, por estilo y por personalidad competitiva, cumple con todos los requisitos. Es un futbolista que puede aumentar su techo en Madrid, que puede desarrollarse rodeado de jugadores del máximo nivel y que puede convertirse en un perfil determinante en los grandes escenarios. No es solo una pieza encajable, es una inversión a largo plazo que fortalecería una de las zonas más débiles de la plantilla y que ampliaría el abanico táctico del equipo para los años venideros. Por todo ello, la operación no es únicamente lógica, es estratégica. Una oportunidad para equilibrar la estructura ofensiva, rejuvenecer la plantilla, aumentar el dinamismo del ataque y consolidar un proyecto que aspira a dominar Europa con continuidad. Antonio Nusa no es un fichaje más, es el tipo de apuesta que puede definir un ciclo ganador. En Noruega, Antonio Nusa es visto como algo más que una joven promesa, es considerado el jugador destinado a liderar a la nueva generación del fútbol noruego. Su irrupción en las fases de clasificación para el Mundial de 2026 no solo ha sorprendido a los aficionados de su país, sino que ha captado la atención de analistas, ojeadores y directores deportivos de toda Europa. Cada vez que toca el balón transmite esa mezcla de descaro y naturalidad que solo poseen los futbolistas especiales. Rompe defensas con una facilidad que parece casi insultante, encara, se perfila, cambia de ritmo y deja atrás a su marcador con la misma naturalidad con la que un jugador corriente da un pase sencillo. Pero lo que realmente lo diferencia no es únicamente el talento físico,
sino la forma en la que interpreta el juego. Nusa juega como si llevara 20 años en la élite. Lee las jugadas con una madurez impropia de su edad, entiende cuándo acelerar para aprovechar una transición, cuándo pausar para que su equipo respire, cuándo arriesgar un pase vertical que rompa líneas o cuándo asegurar la posesión para evitar pérdidas peligrosas. Esa mezcla de intuición y lectura táctica es algo que no se entrena, se perfecciona con la experiencia, pero se tiene o no se tiene desde temprana edad. Y él la tiene. Por eso tantos entrenadores coinciden en la misma idea. Nusa es diferente, especial, un futbolista que parece preprogramado para destacar en contextos de máxima exigencia. Aunque su posición natural es la de extremo, el noruego ha demostrado una versatilidad notable. Puede jugar pegado a la banda, donde explota su velocidad y su 1 contra 1, pero también tiene la capacidad de actuar por dentro cuando el sistema lo demanda. Entiende los espacios como un mediapunta, domina el toque corto, se asocia con una sensibilidad técnica que facilita las paredes y desmarques de ruptura, y se complementa especialmente bien con delanteros que fijan centrales. Esta flexibilidad táctica lo convierte en un recurso extremadamente valioso para cualquier equipo que busque variabilidad ofensiva. En un Real Madrid que está en constante evolución, donde los mecanismos ofensivos se ajustan temporada tras temporada, un futbolista así es oro puro. La dirección deportiva del Real Madrid siempre ha sido hábil identificando este tipo de perfiles. El club lleva años apostando por jóvenes con un techo altísimo, jugadores que pueden no ser los nombres más mediáticos en el momento del fichaje, pero que acaban convirtiéndose en piezas fundamentales del proyecto. Nusa encaja perfectamente en ese patrón. Su evolución recuerda a la de otros movimientos silenciosos del Madrid, operaciones discretas, ejecutadas sin ruido, que con el paso del tiempo terminan siendo recordadas como maestras. Cuando Florentino Pérez detecta un talento joven con potencial de superestrella, rara vez lo deja escapar. La historia reciente avala esa fórmula. Por eso, si este verano comienzan a circular rumores, filtraciones o noticias sobre un posible interés del Real Madrid en Antonio Nusa, conviene tener muy claro que nada será casualidad. No sería un capricho ni un golpe de improvisación. Sería la culminación de un proceso de observación, análisis y estrategia. Sería la consecuencia natural de una planificación meticulosa en la que el club blanco siempre piensa a largo plazo. El Real Madrid moderno se sustenta en 3 pilares muy definidos: planificación, estrategia y visión de futuro, y un jugador como Nusa encaja a la perfección en esa estructura. Quizá dentro de unos años, cuando su nombre sea habitual en las alineaciones importantes y cuando su impacto en los grandes partidos sea indiscutible, se mire hacia atrás y se recuerde su incorporación como uno de esos fichajes que parecían pequeños pero que cambiaron muchas cosas. Y entonces, como tantas otras veces, se entenderá que el Madrid ya lo había visto venir mucho antes que nadie. Porque hay talentos que no necesitan marketing para brillar, simplemente están destinados a hacerlo. Nusa parece uno de ellos.